Abinader está frío con los Estados Unidos. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, consideró que continuar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales serán claves para mantener la confianza en el clima de inversión en el país. Durante su ponencia en el evento tradicional de Acción de Gracias que organizó la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, Thomas llamó al liderazgo político y empresarial a combatir la corrupción y aplicar reformas que ponerle fin a la impunidad, a fin de que el país pueda robustecer su economía y erigirse como líder de la región y ejemplo de democracia. Celebramos los esfuerzos realizados por la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader de mantener el clima de inversión atractivo, estable y predecible en la República Dominicana. La transparencia y la tolerancia cero a la corrupción son absolutamente esenciales para atraer y mantener a los inversionistas y empresas estadounidenses en la República Dominicana. Esperamos trabajar estrechamente con el gobierno del presidente Abinader en la búsqueda de reformas institucionales vitales que no solo disuadirán la actividad criminal y la corrupción, sino que también promoverán la prosperidad económica y la confianza en el clima de inversión de la República Dominicana, manifestó en su ponencia, Hacia un futuro juntos. Durante su ponencia, Thomas destacó la colaboración entre los gobiernos de los Estados Unidos y la República Dominicana en materia de seguridad, comercio, educación, salud y desarrollo. En ese sentido, dijo que el gobierno de Estados Unidos ha invertido $298 millones en salud en los últimos 20 años y que en el próximo año trabajará para fortalecer junto al Ministerio de Salud la vigilancia epidemiológica a nivel nacional y provincial con el fin de mejorar la toma de decisiones basada en datos. Capacitar a los trabajadores de la salud en la atención del COVID-19, apoyar las campañas de vacunación, entre otros. Desde el 20 de enero de 2021, Robert W. Thomas asumió el cargo de encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Anteriormente había sido ministro consejero de la misión desde el 16 de julio del 2020. Después de haber servido 3 años como cónsul general de los Estados Unidos en Montreal, Canadá, Rhodes será imán de inversión ligadas al nearshoring. El presidente de la Cámara Americana de Comercio, Roberto Herrera, vaticinó que la República Dominicana tiene el potencial para convertirse en los próximos 10 años en un imán para las inversiones ligadas al nearshoring. En su discurso del evento de Acción de Gracias de la Cámara de Comercio Americana en la República Dominicana, Herrera destacó la ubicación geográfica, la estabilidad política y económica como parte de los atractivos que hacen del país un importante destino de inversión. En ese sentido, el presidente de Cámara de Comercio Americana se refirió a la importancia de reforzar los lazos entre el país y los Estados Unidos, a fin de aprovechar las grandes oportunidades que se presentan en la relocalización de las cadenas de valor globales hacia las Américas. Entre las ventajas de nuestro país para aprovechar las dinámicas ligada como el papel fundamental de la diáspora como puente entre ambas naciones. Esos 2 millones de dominicanos y dominicanas viviendo, trabajando y estudiando en Estados Unidos tienen mucho que aportar en la etapa que se abre. Hay entre ellos auténticos pioneros que triunfan en los más variados campos. Pioneros como los que la Cámara de Comercio Americana reconoce anualmente. Por otro lado, Herrera dio gracias al sector privado por el rol que ha jugado en la preservación de empleos y la recuperación económica en el contexto postpandemia, así como también los esfuerzos del gobierno y la cooperación internacional para desarrollar y distribuir vacunas que permitirán mitigar el COVID-19.
durante el almuerzo de Acción de Gracias. La Cámara Americana de Comercio exaltó como presidente emérito a Marcelino San Miguel II, quien dirigió la institución en el período 1982 a 1984. William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana, le entregó una placa de reconocimiento por sus aportes en representar y conectar a la entidad con una nueva visión de futuro. ¿Qué es el nearshoring? El término nearshoring se deriva de offshoring, el mecanismo por el cual una empresa transfiere sus procesos de negocio o de tecnología a terceros ubicados en destinos lejanos, con el fin de reducir costos. Nearshoring, por extensión, es la prestación de estos servicios desde países cercanos al país contratante, generalmente compartiendo fronteras. El clásico ejemplo de offshoring ha sido la contratación de empresas ubicadas en la China o en la India, principalmente para la prestación de servicios de tecnología. La última década ha visto mucho movimiento en este sentido. Pero sucede que el offshoring no está resultando tan rentable como se esperaba, por diversas razones, entre las que figura el aumento del costo del capital humano tanto en la India como en la China, la poca infraestructura legal y regulatoria, los riesgos de seguridad y propiedad intelectual y las diferencias de horario, cultura e idioma. En un comienzo las empresas pensaron que la tecnología de la comunicación podría obviar el valor de las reuniones personales, pero se dieron cuenta de que, a la larga, esto tiene un impacto negativo en la productividad. A raíz de estas circunstancias, el nearshoring se convirtió en la nueva apuesta de las empresas en países desarrollados, en la búsqueda de eficiencia y bajo costo. Y aquí es donde América Latina se pone a valer. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, las ventajas del nearshoring con LATAM son evidentes. Comparte con América Latina usos horarios similares. La proximidad física permite que los clientes viajen y tengan reuniones cara a cara con sus proveedores. Tienen mucha mayor afinidad cultural y de idioma, además de que la región tiene ya una plataforma de servicios de tecnología bastante madura, capaz de ofrecer calidad aún a bajo costo, por las diferencias cambiarias y el costo de la vida, principalmente. Los gobiernos de la región también han comprendido la importancia del desarrollo tecnológico, por lo que en general han invertido para propulsar esta área. Un estudio reciente de IDC, la empresa global de inteligencia de mercado en el campo de la tecnología, concluye que América Latina ofrece al mercado norteamericano una combinación única de proximidad geográfica y socios con capacidades desarrolladas en CRM/BPO, y con la madurez suficiente para dar servicios de calidad a sus clientes. Entre los países con mayor potencialidad destacan México, Guatemala y El Salvador. Cuando pienses en tu negocio, recuerda el filón comercial que representa ofrecer tus servicios en la modalidad de nearshoring.